Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal de Learning with Style. En esta ocasión vamos a tratar acerca de los temas de escala, cómo poder hacer un autorretrato precisamente utilizando el concepto de escala y en particular que el dibujo sea a mano alzada. Entonces, este dibujo a mano alzada lo vamos a llevar a cabo con algunos tintes o características, más no perteneciente al dibujo técnico. Veremos en un momentito más a qué hago referencia precisamente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy? Pues bueno, como objetivos es que nosotros podamos aprender cómo llevar a cabo un dibujo a mano alzada, en este caso, de un autorretrato. Entonces, eso es lo que vamos a aprender utilizando el concepto de escala. Ahora, veamos para qué es y para qué nos va a servir. Para empezar, un autorretrato es un dibujo o una fotografía que nosotros mismos vamos a elaborar, siendo nosotros los mismos modelos. Es decir, si yo voy a utilizar la fotografía para un autorretrato, yo soy la persona que voy a hacer el enfoque y el disparo para obtener esa fotografía de mí mismo. De la misma forma, cuando nosotros hacemos un dibujo de autorretrato, nosotros somos el modelo y nosotros mismos somos los autores de ese dibujo. ¿Para qué nos va a servir? Pues en muchas ocasiones nosotros no prestamos tanta atención como para ver algunos rasgos particulares de nuestro rostro o de nuestra persona. Sin embargo, también es un buen ejercicio con un nivel de dificultad para algunos que podrían clasificar como alto, siendo que podemos hacer ejercicios de dibujo a mano alzada muchísimo más sencillos. Pero es aquí donde vamos a ejercitar muchísimo más nuestra mano y además, si nosotros lo hacemos con el concepto de escala, pues todavía nos va a quedar muchísimo mejor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para lo cual, primero vamos a ver algunas diferencias cuando nosotros tenemos el dibujo artístico o inclusive eh, algunas fotografías que no precisamente nos pueden servir con tintes como para la parte del dibujo técnico, algunas características del dibujo técnico. Para empezar, generalmente lo que se descuida es la parte en la que nosotros vamos a llevar a cabo la representación gráfica, ya sea a través de dibujo o ya sea a través de la fotografía, pero que generalmente nosotros vamos a tener el llamado perspectiva con punto de fuga. Esta perspectiva con punto de fuga lo que nos va a perjudicar si nosotros queremos hacerlo con algunos tintes del dibujo técnico es que de la misma foto o del dibujo no vamos a poder hacer algún análisis gráfico como para llevar a cabo la medición directo del resultado, es decir, en el dibujo o en la fotografía. Entonces, yo les voy a poner algunos objetos y ustedes podrán sacar conclusiones si realmente podrían ser representativos o no. Esta es la imagen base y es la que nos va a servir como por ejemplo para poder ver las dimensiones que tiene este parabrisas y la proporción que guarda con el medallón, siendo que el medallón es el vidrio trasero del auto y en general va a ser más pequeño que nuestro parabrisas. Inclusive, si nosotros desinstalamos este medallón y lo colocamos justo a un lado o encima de nuestro parabrisas, nos vamos a dar cuenta que efectivamente es más pequeño. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a jugar con esa perspectiva con punto de fuga? Es decir, yo esta fotografía la tomé desde
una distancia bastante considerable de separación física y lo que hice fue ir jugando para tomar el mismo objeto, en este caso el automóvil, para que ocupara prácticamente el mismo tamaño de mi encuadre. Es decir, que en la siguiente foto yo no le tomara foto a este objeto, siendo que se viera más chiquito o más grande dentro de mi encuadre. Entonces vamos a ver cómo se empieza a transformar el auto. Aquí, por ejemplo, me empecé a acercar, dejé ocupando la misma área el automóvil, sin embargo, ya las líneas empiezan a cambiar y el medallón es el que se observa todavía un poco más pequeño. Más notorio va a ser en la siguiente imagen, en la cual ya se ve todavía más redondeado el carro, más pequeño nuestro medallón con respecto al parabrisas. Entonces, esta fotografía, por ejemplo, presenta perspectivas en punto de fuga. ¿Qué quiere decir? Que las imágenes o planos que yo haya fotografiado no van a ser tan representativas como para yo agarrar una regla y ponerme a medir precisamente cuánto mide, por ejemplo, la defensa, cuánto mide el medallón y sacar una proporción entre ellos. Entonces, la imagen que mejor me representa al automóvil y que yo sí podría tomar medidas de ella, del mismo auto, es esta. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, aquí en esta fotografía, yo lo que hice fue hacer un registro de la imagen de una navecita de Star Wars que tengo. Lo que puedo observar que aquí, tal cual esta perspectiva, si yo me pongo a medir, la parte frontal de la nave es muchísimo más grande que la parte trasera en donde se encuentra el asiento del conductor. Sin embargo, yo de igual manera, jugando con esta perspectiva con punto de fuga, ahora puedo ver que es muchísimo más grande en la parte trasera donde está el motor y el asiento, si lo comparo con la parte frontal. ¿Cómo es que logré esto? Pues tomándole fotografías con un celular, acercándome demasiado a la nave. Pasaría algo muy similar. Esto es una toma completamente de frente de de la nave, en donde de igual manera el asiento se ve mucho más pequeño. Ahora, si yo a esta misma nave le tomo fotografías alejándome cada vez más, ¿qué es lo que voy a generar? Pues imágenes que realmente buscarían representar las dimensiones y proporciones reales. Es decir, esta es realmente una imagen a escala, por así decirlo, de la nave en donde yo, si me pongo a medir, por ejemplo, esta altura y me pongo a medir esta altura, realmente son proporcionales a la nave que yo tengo de manera física o tangible. Vamos a ver algunas otras tomas. Y ahí podemos observar, ¿no? Que en realidad esto sí es más chico, pero no tanto como lo habíamos visto en las otras imágenes. Esta es la vista superior. De igual manera podemos ver los anchos y demás. La vista posterior. Y aquí tendríamos una representación prácticamente en isométrico, pero que no se le acerca al juego de las proporciones con respecto a tener una perspectiva en punto de fuga de las que veíamos anteriormente. Esta es otra vista y que estas, a pesar de que no son vistas ortogonales, sin embargo, nosotros vamos a tener que de todas maneras realmente se guardan las proporciones del mismo objeto. Ahora, vamos a entender qué es la parte de la escala. Para empezar, la escala la podemos dividir en tres categorías. Una es la natural, que nosotros lo vamos a representar con el número 1 separado por 2 puntos de seguido y nuevamente el número 1. Esto es lo que lo podemos leer que es escala 1 a 1. Es decir, nosotros del objeto real, si hacemos una representación en dibujo, el objeto tendría que tener exactamente las mismas dimensiones. Si este fuera mi objeto real y me pongo a dibujarlo, así es como me quedaría, en donde yo veo que realmente todo guarda exactamente las mismas dimensiones. Otra categoría es cuando llevamos a cabo ampliaciones. ¿Qué es lo que cambia?
el número que se encuentra a la izquierda es más grande que el número que se encuentra a la derecha. Ahora, ¿cómo lo podríamos leer? Aquí se diría que es escala 2:1. Entonces, si nosotros tenemos nuestro objeto real, nos ponemos a medirlo y de ahí podemos llevar a cabo que, por ejemplo, cada centímetro que tenga esta navecita, finalmente yo ese centímetro lo tengo que representar en una hoja para dibujarlo en 2 centímetros. Es decir, cada unidad de medida la tengo que multiplicar tantas veces me esté indicando el número de la ampliación. Entonces, así más o menos quedaría el dibujo, en donde las dimensiones son 2 veces la que tengo aquí. Y por último, tendría la categoría de la reducción, en donde el objeto real lo voy a dividir tantas veces me esté indicando mi escala. Esta escala se leería 1:2, en donde el objeto real lo tengo que reducir 2 veces las dimensiones. Entonces, así es como nosotros lo vamos a entender. Ahora, ya he entendido cuál fue la perspectiva con punto de fuga, alguna de las características que guarda, en este caso, el dibujo técnico, nosotros lo vamos a aplicar para el dibujo a mano alzada para un autorretrato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener para el autorretrato? Déjenme pasar aquí. Para empezar, nosotros lo que vamos a requerir es una cámara fotográfica, puede ser con un celular, con una tablet, cualquiera nos puede funcionar, o inclusive una cámara fotográfica en sí, puede ser compacta, bridge o puede ser inclusive una cámara reflex. Ahora, ¿qué es lo que vamos a llevar a cabo? Nosotros nos vamos a tener que tomar una fotografía. Suponiendo que nosotros fuéramos esta chica. Entonces, lo que vamos a requerir es de que en nuestra selfie o autorretrato que nosotros nos tomemos, nuestra cara prácticamente tendría que estar cubriendo toda nuestra área de la fotografía, ¿sale? También, si se puede, que sea completamente de frente para poder llevar a cabo este ejercicio. Posteriormente, ustedes pueden hacer otra serie de ejercicios de autorretratos en donde se tomen selfies como ustedes quieran y ya posteriormente hacen su dibujo a escala. Ahora, ¿qué más vamos a necesitar? En este caso, un cuaderno. ¿Ese cuaderno de qué nos va a servir? Pues porque ahí es donde vamos a llevar a cabo nuestro autorretrato. Es decir, ahora, esta fotografía la vamos a hacer n cantidad de veces más grande. ¿Cómo vamos a determinarlo? Para eso necesitamos una regla. Lo que vamos a tener que realizar con nuestra regla es primeramente medir el ancho y después el alto de nuestra fotografía. Ya que nosotros tomamos esa medida, por ejemplo, que déjenme ver aquí, mide casi 8 centímetros, yo tendría que tomar la medida de mi cuaderno. Suponiendo que mi cuaderno, midiera unos 26 centímetros de ancho, o la hoja blanca en donde yo lo voy a dibujar, y entonces podría caber al menos 3 veces esta medida. Entonces, mi escala sería 3:1. En esa escala, yo al menos la voy a apuntar en algún lado. Por ejemplo, la voy a poner aquí. Inclusive, si quieren, para que ahorita no nos vaya a estorbar, la voy a girar y le voy a escribir acá. ¿Esto de qué nos va a servir? Pues precisamente como un ejercicio de recordatorio que finalmente cómo fue aplicado un autorretrato y recordar el concepto de escala. ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer? Posteriormente, yo me voy a tener que poner a dibujar. Ese dibujo voy a medir, por ejemplo, el ojo y entonces yo me tengo que poner a dibujar el ojo, el otro ojo, pero con respecto a un marco. Ese marco va a ser prácticamente lo que yo voy a estar dibujando con mi imagen.
Ya que hice la distribución de, por ejemplo, me pongo a ver cuánto había de separación de la cara lateral de mi celular hasta donde está el dibujo y posteriormente me pongo a dibujar el dibujo, tanto lo que me separó de lo horizontal como de lo vertical. Ya que yo llevé a cabo eso, entonces ahora sí, ya estoy listo como para ponerme a hacer todos los trazos con, em, con lápiz o con pluma, con lo que yo me acomode mejor. Y finalmente voy a mostrarles cómo es que podríamos llevar a cabo. Suponiendo aquí, ya me voy a poner a dibujar parte de la imagen. Déjenme ponerle acá. Y entonces hago mi dibujo. Y ahí, por ejemplo, empiezo a dibujar los ojos, parte de la frente, etcétera, etcétera. Y ya finalmente, si ya estoy bien convencido, pues ya hago el trazo cada vez más fuerte con mi lápiz, ¿no? Y así hasta que yo pueda continuar finalmente todo mi autorretrato, pero en este caso a través de un dibujo. Si ustedes siguen esta técnica, en realidad se van a dar cuenta que aunque no sepan dibujar bien, el dibujo les tendrá que salir muy, pero muy similar a lo que ustedes tienen como imagen, ¿sale? Entonces, aquí nada más el truco sería el que ustedes pudieran estar comparando esas medidas de lo que ustedes estuvieran obteniendo de su celular y lo empiecen a checar si realmente les cuadra cuando ustedes están llevando a cabo el dibujo ya en su cuaderno. Y es así como nosotros, créanme, que empezamos a practicarlo y posteriormente pueden ustedes volverse a unos maestros en el dibujo a mano alzada. ¿Por qué? Porque simplemente tienen que estar haciendo muchos trazos, manejando bien la soltura de su mano y se van a dar cuenta que es importante el guardar proporciones. Esto de las proporciones es para que, por ejemplo, déjenme ocultar esta parte de aquí y esta de acá, que su dibujo no les vaya a quedar, por ejemplo, o más ancho o, por ejemplo, que les quede más alto y que no esté en relación o proporciones al real. El real para mí sería la selfie, mi dibujo sería con las proporciones que está guardando, el que yo haga en mi cuaderno o en mi hoja blanca. Y pues bueno, amigos, espero que este video tutorial de cómo hacer un autorretrato utilizando el concepto de escala sea para ustedes realmente algo de provecho. Déjenme sus comentarios si tienen alguna duda o simplemente si quieren aprender algún otro tema. Entonces, nos vemos para la siguiente. Hasta luego.